Pablo Zambotti y estoy a cargo de la misma. En la reunión de hoy nosotros nos reunimos los terceros lunes de cada mes y hacemos una charla que puede estar orientada a las finanzas o a la economía. Hoy tenemos un invitado especial que ahora Andrea va a presentar, pero en líneas generales sepan que si bien la comisión está orientada para los graduados de Ciencias Económicas, las charlas nuestras, sobre todo cuando tenemos invitados tan importantes como Esteban, están abiertas a toda aquella persona que quiera participar. Generalmente en las redes sociales lo pueden seguir a Esteban también, en Twitter, ahí tienen unos hilos muy buenos que hace Esteban explicando un poco lo que es la economía. Yo también estoy en Facebook, en LinkedIn, bueno, nos pueden buscar con nuestros nombres. Y eventualmente yo, cada reunión que hago la presentación y la publico en las redes. Así que si quieren saber los próximos invitados, lo vamos publicando por ahí. Bueno, en principio le doy paso a Andrea, que va a presentar a Esteban. Así ya arrancamos con la reunión del día de hoy. Gracias a todos por participar. Primeramente, queremos agradecer al doctor Rubén Arena, quien está a cargo de la Secretaría de Graduados, por generar este espacio profesional. También mencionar al licenciado en Física y especialista en Seguridad Informática, Ariel Re, quien hace magia para que hoy podamos conectarnos. Ahora sí, tengo el placer de presentar a un egresado de la casa. Él es economista en la UBA, magíster en Finanzas y Economía de la UCEMA, director de INDEC, consultora económica, director de Expo-EFI y Congreso Económico Argentino, docente de macroeconomía y de economía para directivos de empresas en la UCEMA, y consultor de empresas especializado en economía, finanzas y gestión. Con ustedes, Esteban Domecq. Esteban, todo tuyo. Bueno, muchas gracias Andrea por la presentación, muchas gracias Juan Pablo por la invitación. La verdad que es un placer volver a la UBA, a la Casa de Estudios después de tantos años, en un contexto muy particular de la Argentina y sobre todo de nuestra economía. La idea de hoy es ver qué está sucediendo en este año 2021, una economía claramente muy condicionada por todo lo que es la situación sanitaria. De alguna manera yo ya empiezo a hablar de la economía post-pandémica, el mundo nos está mostrando eso y Argentina de alguna manera también, a pesar de que el frente sanitario está en una situación sumamente preocupante. Y un segundo condicionante que tiene, diría yo, la coyuntura actual, que tiene que ver con el escenario político, ¿no? Las elecciones legislativas, las elecciones de medio término, en el cual el 14 de noviembre tendremos los argentinos que votar una vez más. Y en estos condicionantes, de alguna manera, el gobierno apuntalando un programa que tiene la intención de conectar la salida de la crisis del COVID con un buen resultado electoral, esto que yo denomino el Plan Empalme, que vamos a ver ahora de qué se trata. Y para eso la presentación está armada en tres partes, donde trataré de responder tres preguntas. En primer lugar, ¿cómo continúa el escenario económico global, sobre todo tras esta segunda ola que está impactando fuertemente en el hemisferio sur y sobre todo en Latinoamérica? A pesar de eso, hay algunos canales o condicionantes que están jugando sumamente a favor desde el frente externo. En la parte número 2, ver cómo avanza la economía real, actividad, sectores, componentes de la demanda. Y en la parte número 3, diría yo, los temas críticos de nuestra economía en este año y probablemente en el segundo semestre, que tienen que ver con el tema fiscal y monetario y cómo eso determina las variables nominales de la economía. Dólar, salarios, precios, tasas de interés. Los temas más críticos que vamos a tener por delante en el segundo semestre. Como verán, el análisis es bastante cortoplacista, pero de alguna manera la economía argentina hoy es sumamente cortoplacista. A pesar de eso, voy a dejar algunas, por lo menos planteo algunos posibles escenarios para pensar los posibles, el posible escenario económico 2022, ese escenario que va a empezar a vislumbrarse después de las elecciones, claramente con escenarios bastante divergentes, tanto por lo positivo como por lo negativo.
Empecemos entonces por la primera parte. Tenemos un escenario económico mundial que todavía sigue muy condicionado por la pandemia, más de 182 millones de infectados, alrededor de 4 millones de muertes, con un proceso de vacunación en marcha muy importante, sobre todo en algunos países del hemisferio norte, muy desparejo, por cierto, y lo que nos muestra la economía mundial es que ya llevamos 4 trimestres de recuperación económica. Veamos cómo estamos en materia sanitaria y qué implica en términos de mercados, de precios de commodity, de actividad, de comercio, que son los principales canales de transmisión para economías emergentes o para la economía argentina. Un comentario con respecto al tema sanitario. La pandemia es sinónimo de cuarentena. La cuarentena implica inmovilizar a las personas y es esa inmovilidad la que genera el daño económico. En la medida que los gobiernos puedan mitigar o reducir las medidas de restricción, las medidas de cuarentena, el daño económico se minimiza. Fíjense, hemisferio norte lo que nos dan, lo que nos muestran los indicadores de movilidad que traquea Google con los celulares de cada uno de nosotros. Llega la primera ola del COVID, Francia menos 85, Italia menos 86, España menos 89% el 31 de marzo del año pasado. En el segundo trimestre del año pasado, marzo-abril, tenemos lo peor del COVID en términos de aplicación de cuarentena y reducción de movilidad de las personas. La economía, claramente, en ese entonces se mete en un pozo recesivo sumamente profundo. Ahora, ¿qué pasó con la segunda ola del COVID? En un hemisferio norte que ya agarra a Europa, sobre todo con el virus en todas las regiones, en todos los países, en todas las comunidades, sumamente esparcido, pero a pesar de eso, las restricciones y por ende la movilidad terminó siendo superior en la segunda ola que en la primera. Elemento fundamental para entender lo que después le voy a mostrar en términos de actividad económica en el hemisferio norte y también en el hemisferio sur. Fíjense cómo están hoy. Estados Unidos menos 3%. Representa casi un cuarto de la economía mundial y ya está en un nivel de movilidad similar al pre-COVID. Podríamos decir una nueva normalidad. Suecia, un paradigma de la anticuarentena, está incluso 1% arriba, y el que más restrictivo está menos 15% Reino Unido en este momento. Y esto lo que nos muestra es que durante toda la segunda ola, e incluso ahora, la situación en términos de movilidad fue sumamente mejor o superior a la que tuvimos el año pasado, cuando el virus irrumpió inesperada e intempestivamente en el mundo. Analizamos el hemisferio sur. Durante la primera ola, Colombia menos 82, Argentina menos 82, Ecuador menos 84, Bolivia menos 88. Se apaga el mundo en el segundo trimestre. Segunda ola del COVID que empieza a pegar fuertemente con la entrada del otoño. Ya llevamos 2-3 meses de ascenso en los indicadores sanitarios, tanto de contagios como de muertes. Y a pesar de eso, las restricciones sanitarias, miren, Argentina menos 33, Chile menos 38, Uruguay menos 28, las restricciones y por ende la movilidad de las personas está siendo muy superior a la que tuvimos el año pasado, a pesar de que tenemos infinitamente muchos más casos y muertos producto del coronavirus. Con un proceso de vacunación en marcha muy desparejo a nivel mundial y también a nivel regional, Chile y Uruguay en la zona de 60% de vacunados con una dosis, incluso más, Argentina, Brasil en la zona de 30, Colombia 20 y el resto sigue más abajo. Si analizamos Argentina, se puede ver claramente que Argentina transitó todo el año 2020 como uno de los países de la región con mayor restricción de movilidad hacia las personas, y acá se ve en mayo del 20 al 30 cómo volvió a aplicar fase 1 en este año 2021, quedando muy desacoplado de la región, producto de una situación sanitaria muy compleja, aunque no tan distinta de la que está sucediendo en Paraguay, en Uruguay o en Brasil. Vayamos a los canales de transmisión. Tenemos entonces, en términos sanitarios, un mundo que de alguna manera ya convive con el coronavirus, pero con protocolos, con distanciamiento, con barbijo y con un proceso de vacunación en marcha. Y cuando uno analiza los canales de transmisión,
lo que empieza a encontrar es algunos indicadores positivos o muy positivos. Empecemos por los mercados financieros. Tenemos el impacto en términos de volatilidad y flujos de capitales en febrero, marzo del año pasado, cuando irrumpe el COVID. Lo mismo se observa en términos de los activos financieros. Caen las bolsas, caen las acciones, caen los bonos, saltan las primas de riesgo país. Riesgo país promedio latinoamericano saltó de 3% a la zona de 7,75 en abril del año pasado. A partir de entonces, en el medio de esta especie de película de terror, con un S&P 500 cayendo casi 35% en 20 ruedas, empiezan a aparecer todos los estímulos fiscales y monetarios de las principales autoridades monetarias del mundo. La Reserva Federal empieza a inyectar una enorme cantidad de dólares, reduce la tasa de interés a la zona de 0,025 y los mercados empiezan a reaccionar. Lentamente van cambiando esa película de terror en una especie de película de amor. Y esa película de amor, desde fines del año pasado y todo el año 2021, se empieza a transformar en una película de ficción. Hoy tenemos un Nasdaq 60% arriba que el pre-COVID. S&P 500 30% arriba y el propio Dow industrial, con una actividad industrial en el mundo menor a la del COVID, está 20% arriba. Enormes estímulos monetarios funcionando como anabólico dejan a los mercados sumamente apalancados con activos sumamente inflados, probablemente con algunas situaciones de burbuja selectiva en algunos activos financieros. El dólar empieza a retroceder fuerte el año pasado, cae 7% contra las principales monedas del mundo, y tenemos un escenario financiero que de alguna manera transforma esa película tan compleja que teníamos en el arranque de la crisis del COVID al escenario que tenemos actualmente. Riesgo país promedio latinoamericano cae a la zona de 3%, desde hace ya casi un año, toda la región tomando deuda para afrontar la crisis del COVID al 2, 3, 4% a 10 y 30 años en términos de plazo. Lamentablemente, este primer canal de transmisión es el único que la Argentina no va a poder aprovechar. Pero el canal que sí va a poder aprovechar, y mucho, y diría yo, cambió radicalmente el escenario económico del 2021, tiene que ver con lo que pasó con los precios de los commodities. El promedio del trigo de los últimos años fue 160 con pisos de 150. Desde fines del año pasado empezó a subir fuertemente, tocó 285 en abril de este año, hoy está en la zona de 230, 240. Tenemos un trigo 50% arriba que el promedio de los últimos años. El maíz está en la zona de 260. Retrocede desde los 300 que tocó hace un par de semanas, pero está 60% arriba que el promedio de los últimos años. Y la santa soja. Hoy en la zona de 500 llegó a tocar 490, oscilando entre la zona de 490 y 505, tocó máximo de 600. Tenemos una soja que está prácticamente 50% arriba. ¿Qué significa esto? Tiramos las mismas semillas y en términos de tonelada, cada tonelada hoy solo por efecto precios nos da $150 más. ¿Y por qué digo que esto es fundamental para entender el escenario económico 2021? Porque la economía argentina en este año, para financiar la recuperación, tenía dos grandes problemas. Uno era la escasez de dólares y el otro era el exceso de pesos en el sistema. Claro, esta escasez de dólares, cuando uno hace precios por cantidades, y eso que tuvimos algunos temas de seca en algunas regiones e implica en términos de cantidades un 14% menos, el efecto precios tan importante que empezamos a tener a partir de diciembre del año pasado, nos indican que este año la cosecha de los tres principales cultivos nos puede dejar alrededor de $10.000 millones más de lo que estábamos estimando en octubre, noviembre del año pasado. Tercer canal de transmisión. Después voy a volver al tema de dólares más adelante, pero este driver es fundamental. Y el tercero tiene que ver con el nivel de actividad. ¿Qué observamos cuando analizamos el comercio, la industria, la construcción en el resto del mundo, sobre todo en el hemisferio norte, que atravesó la segunda ola antes que el hemisferio sur? Que prácticamente la segunda ola del COVID pasó desapercibida para la actividad económica.
La actividad económica pasó por arriba esa segunda ola. Miren la industria en China, había caído fuerte en enero y febrero del año pasado 13,5%. La industria en China no caía desde enero de 1990, cayó 13,5%. ¿Cómo terminó el año pasado? Creciendo entre 6 y 7% interanual y atraviesa toda la segunda ola del COVID creciendo y hoy está en la zona de 8,8 en mayo interanual. Analizamos el mercado laboral en Estados Unidos, 3,5 de desempleo antes del COVID, salta a 14,7 en abril, el peor momento, cuando se cierra la economía, se empieza a abrir y lentamente empieza a descender. Llega a fin de año en la zona de 8%. ¿Y qué pasa en enero, febrero, marzo, en el peor momento de la segunda ola del COVID? El desempleo sigue cayendo. Un mercado laboral que se sigue recomponiendo y hoy ya en la zona de 5,8. Lo mismo nos dice la industria en Estados Unidos, el comercio en Europa, la construcción en Reino Unido. Salvo el turismo, por ejemplo, lo que vemos acá en Japón, es uno de los pocos sectores que se cayó y no se recuperó. Y esto tiene que ver con la enorme desigualdad que generó la crisis del COVID, tanto en el durante como en el posterior o en la salida de esa crisis. Entonces, salvo algunos sectores que siguen afectados por el tema sanitario y hoy ya son los menos, el resto de la actividad y por ende también del comercio nos muestran indicadores muy positivos y un mundo, una economía mundial que avanza en su proceso de recuperación a pesar de convivir con el virus. Hoy tengo que decirles que la economía mundial ya tiene 4 trimestres consecutivos de recuperación económica y a nivel mundial ya estamos en un nivel de actividad superior al pre-COVID, claro, con enormes diferencias a nivel regiones. Y lo otro positivo que tenemos es que las últimas revisiones de los pronósticos de los últimos 8 o 10 meses siempre fueron por la positiva. Y esto tiene que ver con una economía mundial que está sorprendiendo en términos de velocidad de recuperación, que está sorprendiendo porque se está recuperando mucho más rápido y más fuerte de lo que se suponía en algún momento del tercer y cuarto trimestre del año pasado. Incluso había un escenario negativo que daba cuenta de una eventual W que iba a dejar la economía mundial cuando transite la segunda ola, y eso por suerte no se dio. Estados Unidos saliendo muy fuerte de la crisis del COVID. El año pasado cayó 3,5%, las proyecciones dan cuenta de una recuperación y crecimiento de 6,4% este año. China, que desaceleró fuerte el año pasado, pero no recesionó, creció 2,3%, este año también sale fuerte, 8,4%. Asia, por China e India y Estados Unidos, están saliendo muy fuerte de la crisis del COVID. Europa sale lento por su estructura económica y social, recuperando parcialmente la caída. Latinoamérica sale lento, recuperando parcialmente y con mucha heterogeneidad a nivel países. Cuando vemos la caída del año 2020, Argentina y Perú, sacando Venezuela que tiene otros problemas, terminaron siendo las 2 economías que más cayeron el año pasado, y esto se condice con que son los 2 países que mayores restricciones aplicaron en términos de movilidad. Argentina terminó cayendo 9,9%, dato oficial, Perú 11%. Miren Paraguay, 0,6% de caída. Brasil, 4,1%. Chile, 5,8%, Colombia, 6,8%, con todos los problemas que tiene Colombia, Chile en términos sociales. Argentina y Perú terminaron cayendo casi el doble que el promedio de la región. Y la recuperación, que va a ser parcial a nivel regional, va a ser despareja, porque Perú, que cayó fuerte, recupera fuerte, 9,6%. Argentina cayó fuerte, recupera parcial, en la zona de 6%, ahora vamos a profundizar. Chile recupera y crece, Paraguay recupera y crece, Brasil recupera y queda prácticamente al mismo nivel pre-COVID. ¿Qué significa esto? Y para terminar esta introducción internacional, si nosotros agarramos a todas las economías de la región y las poníamos en el piso 100 de un edificio en el año 2019, el COVID dejó a Paraguay en el piso 99, Brasil en el 95, Chile, Uruguay en el 94, Colombia 93, Ecuador, México 92 y 91, Argentina en el 90, solo mejor que Perú 88 y que Venezuela, que se cae fuerte.
Con este escenario en el cual convivimos con el COVID, pero de vuelta con un barbijo, con protocolos, con distanciamiento, con otro sistema sanitario, con vacunación, claramente ya convive la economía con esta situación sanitaria, un contexto geopolítico que tiene sus desafíos, el tema de Israel, el tema de China y Estados Unidos, el tema de focos de tensión en Latinoamérica, una actividad mundial que se recupera fuerte después de la caída del año pasado. El comercio internacional cayó 8,5 en el 2020, este año recupera prácticamente toda la caída. Dólar débil, commodities alcistas, tasa de interés cero, capitales yendo a la zona de emergentes, un real que perforó los 5 reales por dólar, mercados alcistas, la región sale así. Paraguay este año supera ampliamente el nivel de actividad pre-COVID, Chile y Brasil lo van a estar alcanzando y casi superando. Colombia, Perú y Uruguay van a estar llegando en algún momento del 22 y en algún momento del 23 va a estar llegando Bolivia, México, Argentina y Ecuador. Noten que Argentina y Ecuador son las dos economías que transitaron la crisis sanitaria conjuntamente con una crisis de deuda. El mundo, como podrán ver, está jugando sumamente a favor a pesar de convivir con el tema de la pandemia, sobre todo para economías emergentes. Termina dibujando una especie de pipa de Nike, esquiva la W y eso es una muy buena noticia, y a esto se suman buenos precios de commodities, recomposición del comercio internacional, mercados sumamente favorables. La pregunta hacia adelante que vamos a responder es: ¿de qué depende la economía, la recuperación de la economía argentina? ¿Y cuáles son los principales riesgos o desafíos que tenemos por delante, por lo menos en una mirada de corto plazo? Después vamos a indagar un poco más sobre el largo plazo. Vamos de lleno a la economía argentina, parte número 2. Veamos cómo está transitando la recuperación post-COVID. ¿Qué podemos esperar en términos de consumo, inversión, exportaciones a nivel sectorial y qué está sucediendo en el mercado laboral? Lo primero que hay que entender es que Argentina se mete en la crisis del COVID después de 8 años de estanflación estructural. 2012, primer año recesivo, producto de una sequía. 2014, segundo año recesivo por una corrección cambiaria. 2016, tercer año recesivo por otra corrección cambiaria. 2018 y 2019, cuarta fase recesiva en el ciclo de estanflación por un triple shock: sequía, corrección cambiaria y elecciones presidenciales. Con este cuadro de situación, después de caer 2,6 en el 18 y 2,1 en el 19, Argentina se mete de lleno en la crisis del COVID. La economía se cae muy fuerte en marzo, abril del año pasado, hace piso precisamente en abril, le puede caer 25% interanual, y en mayo empieza la recomposición del nivel de actividad a medida que se empiezan a soltar y flexibilizar todas las medidas de aislamiento. ¿Cómo se da esa recuperación? Mayo, recupera 10 contra abril, junio, 8, y a partir de entonces, ¿qué pasa? Julio, 2,3, 2, 2,1, 1,2, 1,4, 0,5, 2,2. Llevábamos a enero 9 meses consecutivos de recuperación económica en forma de V corta. Alguna de las hipótesis era W, algunas L. Terminó dibujando en la economía argentina, diría yo, una V corta incompleta, pero con una recuperación rápida en todo el año 2020 a partir de mayo. Ahora, ¿qué empezó a pasar en febrero y marzo antes de que el gobierno aplique nuevas restricciones? Febrero cayó 0,9, marzo cayó 0,2. La economía ya venía mostrando un debilitamiento en el margen del proceso de recuperación antes de llegar a abril y mayo, en el cual el gobierno empieza a aplicar nuevas restricciones. Y ahora vamos a ver qué es lo que está limitando la recuperación de la economía y la deja inconclusa. Hay 4 grandes condicionantes que están afectando la recuperación económica 2021 en la Argentina. El primer tema es el tema sanitario, pero yo diría, al igual que lo que se observó en el hemisferio norte y lo que se está viendo en el hemisferio sur, ya casi que el tema pandémico es secundario, y ya vimos cómo el gobierno no pudo
implementar medidas de restricción como implementó el año pasado. Y eso ya de por sí es reactivante. Empieza a jugar en la economía un segundo elemento que tiene que ver con la crisis de confianza, con el tema frente político, que claramente condicionan la potencia de la recuperación económica, y Argentina está muy atravesada por una crisis de expectativa y de confianza, y esto responde estrictamente a un tema político. El tercer condicionante es el tema financiero, y tiene que ver con la estrategia del gobierno en el marco del Plan Empalme de postergar los acuerdos con el Club de París y el Fondo Monetario y dejar sin crédito al sector público, riesgo país en la zona de 1.500 puntos y crédito restringido al sector privado. Pero el gran condicionante del año 2021 es el tema dólar e inflación, el frente monetario y cambiario. Porque es la aceleración inflacionaria la que está limitando, vía erosión de los ingresos reales, la recomposición económica. Ahora, en la medida que el nivel de actividad más o menos contenga el nivel de actividad que alcanzó en el primer trimestre de este año, por cómo se mide la actividad económica, que se mide promedio año contra promedio año, la economía ya va a tener para mostrar una recomposición este año de entre 6 y 7 puntos, que es prácticamente estadística, y es el nivel de actividad al que llegamos en el primer trimestre de este año. ¿A dónde llega la recuperación de la economía argentina? Al que llegó en el primer trimestre de este año, prácticamente en enero. Enero y febrero tuvo un retroceso marginal, abril y mayo un poco más por las restricciones, va a terminar recomponiendo, va a dibujar la economía esta pequeña panza, el promedio año contra promedio año va a terminar dando una recuperación de la actividad alrededor de 6%. ¿Dónde nos deja esta recomposición? 3% abajo del 2019, del pre-COVID, 7,5% abajo del 2017, último máximo alcanzado, 20% acumulado de caída del PBI per cápita del 2020 y 15% abajo del 2021. Y esto explica la pobreza en el 42%. Ahora, que yo les diga que la economía argentina va a estar recuperando 6% este año a nivel sectorial o a nivel individual, no les dije nada. ¿Por qué? Porque esta es una crisis sumamente desigual en términos sectoriales. Año 2020, pandemia. ¿Quién se llevó la peor parte de la crisis del COVID? Hotelería, gastronomía, turismo, eventos, actividades recreativas, cayeron 50% en el año. Sectores que se redujeron a la mitad. Construcción cayó 22%, pesca cayó 20%, logística y transporte 17%. Acá está lo peor de la crisis del COVID. Industria cayó 7,7%, comercio 5,4%. Vemos la recomposición, analizamos marzo, y marzo contra marzo no nos dice nada, porque empezamos a compararnos con marzo 2020, en la cual la economía estuvo en la mitad del mes prácticamente parado. Pero si analizamos el primer trimestre del 2021, y más interesante, lo analizamos contra el 2019, para ver cómo estábamos antes de la entrada de la pandemia, fíjense que hotelería y gastronomía sigue 40% abajo. ¿Qué significa? Es un sector que se metió en el túnel, todavía no salió. Pesca está 23% arriba, abajo. Ahora, miren la industria, 4,4% arriba en el acumulado 3 meses. Comercio, 2,9% arriba. Tenemos sectores que ya superaron el nivel de actividad pre-COVID, y estos positivos, algunos que todavía siguen abajo, logística 15%, pesca 23%, y algunos que siguen muy abajo, hotelería, gastronomía y turismo. Estamos viendo mucha heterogeneidad, incluso en la salida de este túnel del COVID. Si analizamos algunos indicadores de alta frecuencia, ya con datos incluso a mayo, para ver cómo se siguió moviendo la actividad en estos meses en los cuales se aplicaron más restricciones, claro, en términos interanuales, compararse contra abril y mayo del año pasado sigue dando indicadores de que la economía está volando cuando en realidad no es así. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, producción de autos, en abril del año pasado se fabricaron 0 autos en Argentina y en mayo muy pocos. Entonces, el interanual de mayo está dando 627, pero no nos dice nada porque las terminales estaban paradas.
¿Qué pasa cuando analizamos en el acumulado 5 meses? Y mucho más interesante, de vuelta a hacerlo contra el 2019. ¿Qué nos da? Producción de autos está 11,9% arriba. 5 meses del 21 contra 5 meses del 2019, pre-COVID, la producción de autos está 11,9% arriba. Un dinamismo sumamente interesante. Pero vemos patentamientos y está 19,7% abajo. ¿Y esto qué nos empieza a decir que es algo que está sucediendo? La oferta está saliendo mucho más rápido que la demanda en la recuperación de la economía argentina. En parte la oferta también se estaba anticipando a mayores restricciones, burbujas que se iban a pinchar, complicaciones sanitarias, y aprovechó para acelerar la producción en los primeros meses. Habrá que ver cómo termina la cuenta, pero probablemente termine en positivo contra el 19. Construcción. 1,8 nos dice el ISAC del INDEC contra el 2019 en 4 meses. Índice construye en 5 meses 16,8% arriba contra el 2019. La construcción, uno de los sectores que está liderando la fase de recuperación. Escrituras, mercado inmobiliario, 18,4% abajo. ¿Se recupera la construcción? No se recupera, sigue cayendo el mercado inmobiliario. Liquidación de divisas. 63,4 positivo arriba contra el 2019 en récord absoluto. Y acá ya tenemos la foto de los sectores ganadores o más pujantes en el 2021. Sector agropecuario, construcción, bienes durables, sector automotriz, electrodomésticos y algunos otros sectores industriales, por ejemplo, metalmecánica, minerales no metálicos, y después servicios basados en conocimientos. La industria está 9,4% en 5 meses arriba del 2019, empujado por el sector automotriz, metalmecánica, minerales no metálicos, están muy vinculados a la construcción. Ahora, ventas minoristas de CAME, de vuelta, desde la demanda, 17,8% abajo. Supermercados estable, shoppings 35% abajo contra el 2019, está muy abajo. Ocupación hotelera 51% abajo. Y por último, llegada de turistas 94% abajo, acumulado en 3 meses. Cualquier actividad vinculada al turismo receptivo internacional está prácticamente todavía sin actividad. Esto nos muestra lo dramático todavía a nivel sectorial porque la salida está siendo sumamente heterogénea. Ahora, ¿qué está limitando la recuperación de la economía desde el lado de la demanda? El mercado laboral. El año pasado se perdieron casi 200.000 puestos de trabajo en el sector privado registrado, se recuperaron alrededor de 40. Hoy todavía estamos 160.000 puestos de trabajo registrados en el sector privado en la gestión de Alberto Fernández, sector público creció 46.000 y sector independiente está más o menos 13.000 abajo. Pero no solo está complicado en términos de Q, sobre todo se está complicando en términos de ingresos reales, ya sean los salarios como las jubilaciones, porque la aceleración inflacionaria que estamos observando en la salida de la crisis del COVID desde el tercer trimestre del año pasado pulverizó los ingresos de la gente, ya sean salarios o jubilaciones. Un salario que ya venía cayendo desde el principio del 18, al igual que las jubilaciones, aceleran la caída en los últimos 9 meses, cuando la economía empieza a transitar la recuperación y la inflación empieza a acelerar. Y acá está la clave electoral del gobierno. ¿Qué esperaba el equipo económico? 29% de inflación, 35% de paritarias, recomposición de 4 o 5% en términos reales del salario. Claro, con una inflación que no va a la zona de 29-30, se va a la zona de 40, los salarios reales caen. Y si la inflación se va a la zona de 50, que es el escenario base, con paritarias corriendo un poco más arriba en la zona de 40, los salarios corren riesgo de terminar cayendo 7-8% adicionales, y eso claramente sería implicaría un resultado electoral negativo para el gobierno. Por eso está tan preocupado en términos de contener la inflación, cosa que después voy a profundizar, porque acá está la clave electoral para el oficialismo. Comentario rápido respecto a los componentes de la demanda. ¿Qué traccionan las exportaciones? ¿Por cantidades? No, por precios. El boom de commodity permite
vía liquidación incluso récord, y dado lo que exportamos, que las exportaciones crezcan. Pero en términos de cantidades, acumulados 5 meses solo crecen 3% contra el año pasado y siguen abajo contra el 2019. Empujan las expos por precios, las importaciones empujan por cantidades, porque hay que financiar la recuperación económica. ¿Qué tiene de positivo esto? Que por lo menos, gracias al efecto precios, conseguimos dólares para financiar la recuperación. ¿Qué tiene de negativo? Que esto no es sostenible. Si los precios retroceden, la economía argentina claramente agudiza el cuadro de esta inflación porque no tiene dólares para financiar el circuito productivo. Consumo. El consumo acompaña pero no lidera la fase de recuperación. Y esto tiene que ver con lo que está generando la aceleración inflacionaria, y es lo que están mostrando diversos indicadores. Y la tercera cuenta o tercer componente de la demanda, que está siendo muy dinámico, es la cuenta de inversión. Porque se están enterrando fierros en Argentina, no, pero está jugando fuerte la construcción, porque con este dólar en la zona de 160, 170, costo de construcción está en zona de mínimos históricos, y con plazos fijos que no pagan la inflación, controles de cambio, hay muchos argentinos que están volcando sus excedentes o sus ahorros en pesos hacia el sector de la construcción, ya sea vía remodelación, construcción de casas, fondeo de edificios residenciales, etcétera. Segundo componente de la cuenta de inversión que tracciona es la obra pública, que este año está duplicando prácticamente el presupuesto contra el año pasado. Y tercer componente de la inversión que tracciona es importación de bienes de capital. Y esto tiene que ver con que muchas empresas grandes, multinacionales, pasadas de pesos, están aprovechando el dólar de 90 para actualizar maquinarias en un contexto donde no pueden girar utilidades. Cuarto componente de la demanda, el gasto público, acompaña y casi que lo miras de atrás. ¿Por qué? Porque la restricción fiscal es muy grande, sin crédito y sin mucha capacidad para emitir. Claramente el gobierno se está dedicando a hacer políticas prácticamente redistributivas en una estrategia clara de consolidar el resultado fiscal que se deterioró fuertemente el año pasado, como después vamos a ver. Para redondear esta segunda parte, ¿qué tenemos de la economía argentina? Tenemos 8 años de estancamiento estructural, la economía se mete en un pozo recesivo muy fuerte el año pasado por el COVID, hace piso en el segundo trimestre y a partir de entonces empieza a recuperarse. Venía con 9 meses consecutivos de recomposición del nivel de actividad hasta encontrar un límite en los meses de marzo, febrero, debilitamiento que se va a consolidar en los meses de abril y mayo y después en junio, julio va a empezar a pegar la vuelta. La recuperación casi estadística nos da una recuperación del alrededor del 6%, pero es sumamente heterogénea a nivel sectorial, con algunos sectores muy dinámicos, agro, construcción, bienes durables, por ejemplo automotriz, sector servicios, y otros sectores que siguen comprometidos por el tema sanitario, mercado laboral que no responde, exportaciones que avanzan por precios, consumo que acompaña pero no lidera, y la inversión que está tratando de estimular por esos componentes que tienen que ver con obra pública, construcción y algo de importación de maquinaria. Pregunta número 3, y la llave electoral tiene que ver con el tema cambiario y la inflación. ¿Qué está haciendo el gobierno en el frente fiscal y monetario? ¿Y qué puede pasar con la brecha, los tipos de cambio paralelo, por ende, la inflación, el financiamiento del déficit fiscal? A ver si el gobierno logra contener la estabilidad, digamos, en el frente cambiario y financiero todo el segundo semestre o no. Es claramente la gran incógnita que tenemos para los próximos meses de cara a las elecciones. Vamos a la parte entonces número 3, frente financiero, dinámica fiscal y monetaria. Este es el problema fiscal. Yo no voy a ahondar con números fiscales, pero el año pasado terminamos con un déficit muy importante en la zona de 6,5 en términos primarios, 8,5 en términos financieros. Claro, y este no es un problema que tiene la Argentina. Este problema, ocasionado por el COVID, se cae la economía, se cae la recaudación, aumenta fuerte el gasto para contener social y productivamente la situación, genera un daño en las cuentas fiscales muy importante en Argentina, en Chile, en Alemania, Estados Unidos y en todo el mundo. Pero ¿por qué va a ser un problema en particular para la Argentina? Porque nos agarra sin reservas internacionales, en medio de una crisis de deuda, en medio de un proceso inflacionario y sin moneda, con lo cual
financiar, que es lo que terminó haciendo la Argentina. Casi el 100% de este agujero fiscal con emisión monetaria es comprometer el resto de la estabilidad macroeconómica, y eso es lo que está desestabilizado hoy, que tiene que ver con los principales desequilibrios macro. Hoy tenemos un horizonte fiscal marcado por el presupuesto en la zona de 4,2, primario 5,8 financiero. Yo creo que hay mucho espacio para que el déficit fiscal, tanto primario en la zona de 3,3 y financiero en la zona de 4,8, termine siendo mucho menor al indicado en el presupuesto, porque esta mayor inflación de 50 y no de 30, sumado al efecto precios de commodities, está haciendo un trabajo de estabilización directo e indirecto de las cuentas públicas muy importante. Claro, en el segundo semestre tenemos elecciones y el gobierno probablemente la prudencia fiscal y monetaria que vimos en el primer semestre no la replique en el segundo, porque si la replicasen, tranquilamente Argentina podría apuntar a un déficit primario de 1,8%. Eso sería prudencia macroeconómica y entregar las elecciones, y yo no lo veo al gobierno con ese objetivo. Con lo cual, vamos a un escenario de déficit no tan malo como el de 4,2, pero no tan bueno como el que podríamos ir a buscar, ya que tenemos esta inflación de 50 de 1,8. Entonces vamos a tener un resultado fiscal intermedio que de alguna manera igual va a seguir comprometiendo el sendero de inflación. ¿Por qué? El 4,8% de déficit total, la estrategia del gobierno es financiar 40% con emisión de deuda, 60% con emisión monetaria. ¿Por qué utiliza esta estrategia el gobierno? Bueno, porque el año pasado el 90% de ese tremendo agujero fiscal se financió con emisión monetaria. El año pasado se emitió más de lo que se emitió en los últimos 4 años anteriores en términos reales, y esto deja una economía sobremonetizada, con pasivos remunerados que hoy ya representan el 130% aproximadamente de la base monetaria. ¿Cuál era la ventaja con la que se encontró el gobierno anterior? Que se encontró con una economía desmonetizada. Bueno, la estrategia económica del año pasado volvió a dejar una economía sobremonetizada. Fíjense que el año pasado emitió fuerte para principalmente cubrir el déficit fiscal por un lado y pagar intereses de las LELIQs. ¿Qué hacía con toda esta emisión el Banco Central? Esterilizaba vía pases y LELIQs, y esto explica cómo hoy terminamos de vuelta con una bola de LELIQs y pases que ya supera la propia base monetaria. En el arranque del año estamos viendo mucho más prudencia fiscal y prudencia monetaria. Se emitió mucho menos para tener el déficit fiscal, se está emitiendo fuerte para contener la masa de pasivos remunerados, se sigue esterilizando, pero también se está emitiendo para comprar dólares. Claramente, mucho más sano emitir para comprar dólares que para financiar el déficit fiscal. ¿Cuál es el riesgo de esta estrategia? Que el gobierno se resigna a convivir todo el año 2021 con una economía sobremonetizada. ¿Qué significa esto? Con una pileta llena de agua. Y esto es un riesgo. Los mejores números fiscales y monetarios, de alguna manera, reducen la magnitud del desorden monetario, por lo menos en términos de amplificación. Pero lo cierto es que si el año 2018 y 2019, después de una importante desmonetización inflacionaria, teníamos base y pasivo por 13,3 puntos del PBI, el año pasado nos fuimos a 18,9 y este año nos vamos a 19,6. La estrategia prácticamente lateraliza el nivel de monetización en niveles similares a los del año 2017, sumamente altos. Problema número 1, que tiene que ver con el exceso de pesos. ¿Cuál era el problema número 2? La escasez de dólares que yo les dije al comienzo de la presentación. ¿Qué está sucediendo en materia cambiaria? Fíjense la liquidación de dólares, de agrodólares. En los últimos años, los años buenos, el agro en 5 meses liquidaba aproximadamente 11.000 millones de dólares, de enero a mayo. En los años malos liquidaba aproximadamente 7.000. ¿Cuánto liquidó en el 2021? 13.300 millones.
50% más que el promedio de los últimos 10 años, casi el doble de lo del año pasado. El sector agropecuario le puso al Banco Central en lo que va del año 5.000 millones de dólares más en términos de liquidación de la cosecha. ¿Y por qué esto es fundamental? Porque le permitió a un Banco Central que venía perdiendo reservas hasta el mes de noviembre sistemáticamente encontrar este veranito cambiario que estamos transitando ahora, en el cual en marzo se compraron 1.480 millones de dólares, 1.300 en abril, 2.000 en el mes de mayo. El Banco Central encuentra veranito cambiario con la soja 600, compra dólares en el mercado de cambios, con eso puede pagar organismos internacionales, puede pagar intereses, puede intervenir la brecha cambiaria e incluso puede acumular algo de reservas internacionales netas. Tan importante es este fenómeno que si nosotros hablábamos en octubre del año pasado, a este programa económico le faltaban 5.000 millones de dólares para financiar la recuperación económica 2021 y el efecto precios de commodities, más el aporte que va a hacer el Fondo Monetario Internacional, suponiendo una liquidación parcial de toda esta mejora en el valor de la cosecha de entre 7.000 y 8.000 millones de dólares, transformaron un déficit de 5.000 en un superávit de 5.000 millones de dólares. Entonces, el segundo partido que estaba muy complicado, por lo menos, empieza a ponerse positivo. Y le permite al Banco Central conseguir algo de artillería para frenar una eventual corrida cambiaria que se puede gatillar en el segundo semestre. ¿Qué está pasando en ese sentido con el tipo de cambio? El blue en la zona de 173, 166 el solidario, 164 el contado con liquidación, 162 el MEP, 101 minorista, 65 mayorista, 65 el dólar soja. Brechas en la zona de 70%. Digamos, claramente yo les pregunto a ustedes cuánto vale el dólar en Argentina. Nadie sabe. Y esto es un problema. Un problema porque es el precio más importante de la economía, en el marco de una enorme distorsión y de una economía inflacionaria en la cual los precios van por arriba. Ahora, ¿hacia dónde van? Acá tenemos el principio de colisión de octubre del año pasado, dólar blue tocó 195, contado liqui 180. El gobierno está confiado en que con este super cepo, super rulo que hace el Banco Central y la super soja, el partido del dólar oficial lo tienen casi ganado, y si bien saben que la meta de 102 de tipo de cambio mayorista para fin de año es muy difícil de cumplir, probablemente a la zona de 110 lleguen, y hoy ahí donde está prácticamente el mercado. ROFEX marca 115. Y yo les tengo que decir que este partido del dólar oficial, el gobierno lo tiene prácticamente ganado. Ahora, el gobierno está confiado en que este va a ser un viaje sin turbulencias en los tipos de cambio paralelo prácticamente durante todo el segundo semestre. ¿Cuál es la estrategia o la intención? Mantener la brecha cambiaria en la zona de 60-80% hasta las elecciones. Y ahí está el partido. Ahí va a estar la pulseada entre el gobierno y el mercado. Digamos, el consenso de analistas en términos de tipo de cambio oficial marca 110 y 155 fin del año que viene, y el ROFEX está ahí. La pregunta del millón es si aguantan o no los tipos de cambio paralelo. Por ende, si este es un viaje con o sin turbulencias hacia fin de año. Y yo creo que este es un viaje con turbulencias con alta probabilidad de ocurrencia. De hecho, ya estamos viendo en los últimos prácticamente 5 o 6 semanas cómo los tipos de cambio paralelo empezaron a despertarse y todavía quedan largos meses por delante de cara a las elecciones. Cualquier evento externo o interno, ya sea político, económico, financiero o lo que fuese, en cualquier momento puede precipitar una caída de la demanda de dinero en el marco de una economía sobremonetizada y en un contexto electoral donde históricamente los argentinos tienden a dolarizar fuertemente sus posiciones, sus ahorros. Solo para que tengan como referencia, y ahora voy a volver sobre esto, el año pasado, en octubre, se desarmaron el 7% de los plazos fijos y eso hizo volar el dólar de 130 a 195.
la clave va a pasar, y acá es donde se va a librar la batalla económica en términos de contener la brecha cambiaria para el gobierno. Dos comentarios más con respecto al tipo de cambio. El 1 a 1 a plata de hoy era un dólar de 55. Axel dejó fines del 2015 un dólar de 60, Macri tuvo uno de 72 en los primeros 2 años, Alberto tiene uno de 95. No es un mal tipo de cambio. De hecho, si miramos la cuenta corriente, claramente esto está condicionado por todos los controles de cambio, pero hemos frenado el drenaje. Cuando explotó la convertibilidad y el dólar en junio del 2002 tocó 4 pesos, esos 4 pesos a plata de hoy son 168. Fíjense que el gobierno puso el tipo de cambio solidario o turista o ahorro, incluso ahí están los paralelos, en la zona de overshoot de salida de la convertibilidad. Es un tipo de cambio real súper alto, que deja a la economía argentina como una de las más baratas o la más barata del planeta. Claramente no lo necesita. ¿Qué está reflejando este tipo de cambio paralelo tan alto? Dos cosas: la magnitud de los desequilibrios macroeconómicos y la magnitud de la crisis de confianza que hay sobre la economía argentina. Y claro, dados los desequilibrios, si la confianza se agudiza, se desarman plazos fijos, estos tipos de cambio, incluso a pesar de estar súper altos, pueden ir tranquilamente mucho más arriba, y eso hemos visto en los 70 y los 80. ¿Qué está haciendo el gobierno en materia de tipo de cambio oficial? Cambió en marzo la estrategia en el marco del Plan Empalme, la estrategia de devaluación, del crawling peg. Hasta enero o febrero venía devaluando el tipo de cambio oficial al ritmo de la inflación, y eso cambió. Vamos a un escenario de atraso cambiario que se empieza a ver acá, y esto por ahora es leve porque el real se apreció fuerte, pero hoy estamos devaluando en la zona de 1,2% por mes desde el principio de mayo. Y esto da un anualizado de entre 13 y 16%, depende de qué variable se monitoree. ¿Por qué hizo esto el gobierno? Muy sencillo, porque el proceso inflacionario está completamente desbocado. 1,5 la inflación en abril y mayo del año pasado. En toda la salida de la crisis de la pandemia, la inflación aceleró fuerte. Último trimestre del año pasado ya corría 55% el anualizado trimestral. 4,8 en enero, en febrero, 4,1 en marzo, 3,3 en mayo. Hoy tenemos, 4,8 en marzo, 4,1 en abril, 3,3 en mayo. Tenemos una inflación anualizada corriendo en la zona de 63%. Sumamente alto, el interanual aceleró de 36 a 48. ¿Qué es lo que preocupa? Que a diferencia de las otras aceleraciones inflacionarias, que tenían que ver con saltos discretos en el tipo de cambio oficial, esta aceleración inflacionaria se dio en el marco de un crawling peg descendente. Y esto da cuenta de un proceso inflacionario sin ancla. El gobierno, lo intentó desesperado, empieza a aplicar el último ancla que le quedaba, que es el ancla cambiaria. Este ancla cambiaria claramente deriva en un atraso cambiario y en una corrección para después de las elecciones. Lo segundo que preocupa tiene que ver con la enorme distorsión de precios relativos. Inflación corre al 48,8%, pero comunicaciones al 20%, algunos segmentos de precios cuidados al 20-25%, el dólar al 37% empieza a atrasarse, vivienda, agua, luz en la zona 25%, electricidad, gas en AMBA 8% interanual, regulados 30%. Todo esto es el anclaje de precios en el marco de una estrategia de represión de precios relativos para contener la inflación que aplica el gobierno. ¿Dónde están los salarios? En la zona de 42. Este es el problema. Precios en 48, pero materiales para la construcción en 85, carnes en casi 80, transportes en 60, indumentaria 75, combustible 68, construcción en la zona de 68. Tenemos un proceso de aceleración inflacionaria muy importante con una enorme distorsión de precios relativos, producto de la estrategia de represión de precios que aplica como mecanismo antiinflacionario el gobierno. ¿Qué significa esto en criollo? Esta estrategia esconde inflación debajo de la alfombra. ¿Para cuándo? Para después de las elecciones.
¿Qué vamos a ver en los próximos meses? Que la pelota verde se va a ir alejando cada vez más del dato de inflación. Esta es la estrategia de anclar el proceso pisando el dólar. ¿Qué aspira el gobierno? Que la pelota violeta, los salarios, se pongan por arriba de la pelota negra, los precios. Esta es la clave electoral y esta es la estrategia que aplica en el corto plazo. En el mediano plazo, esto es con denominalidad, vamos derecho a correcciones después de las elecciones. Tasas de interés, lateralizando desde hace más de un año. Muy cómodo el Banco Central con la tasa de 38, a pesar de la armonización de tasas que tuvimos en el tercer trimestre del año pasado, mínimas, para la aceleración inflacionaria. Como positivo, hay tasas activas por debajo de la inflación, al 20, 25, 30, 35%. Como negativo, los plazos fijos se están perdiendo fuerte, desde hace 10 meses contra la inflación. Hay que salir de plazos fijos tradicionales y de fondos comunes de inversión money market, porque esos no dan cobertura ante esta aceleración inflacionaria y una eventual mayor aceleración hacia adelante. ¿Cuál es el riesgo que asume el programa económico? El programa económico, que este programa va a carretear todo el segundo semestre sin tasa de interés, con un nivel de monetización importante, y el riesgo es que se desarmen plazos fijos, como pasó en el año 2018-2019. Si esto sucede, el gobierno pierde la pulseada en los tipos de cambio paralelo. Argentina no logra converger en un régimen de inflación de 2, 2,5, como es el objetivo del gobierno, se consolida el nivel de 50 e incluso probablemente nos vayamos a un nivel superior. Como verán, la clave está en la pulseada que tiene que ver con los tipos de cambio paralelo y que la inflación descienda. Esas son las dos variables que hay que monitorear: brecha cambiaria e inflación del mes de julio y agosto, descendiendo a la zona de 2,5, para ver si está teniendo éxito esta estrategia del gobierno. Un comentario con respecto a los mercados. Argentina reestructuró la deuda en septiembre del año pasado, y esta es la película. Principios del 2018, riesgo país 362 puntos básicos. Con toda la crisis de Macri se fue a 780 con picos de casi 1000. En las PASO del 19 saltó a 2500. El coronavirus lo llevó a 4200. Cuando empieza a mejorar el contexto internacional, esa película de terror que se transforma en película de amor y ficción, como les dije, riesgo país baja a la zona de 2000 y cuando se canjean los bonos se va a 1100 en septiembre. ¿Qué pasó desde septiembre del año pasado que se reestructuró la deuda hasta acá? El riesgo país subió. Hoy 1573. Chile, con todos los problemas que tiene, 131. Perú, con Castillo cuasi ganador, 163. Uruguay, 124. Ecuador reestructuró 749. Argentina, 1573. ¿Qué refleja esto? La enorme crisis de confianza por falta de rumbo, falta de programa económico y falta de acuerdo con los organismos multilaterales. Una parte de la reestructuración de deuda que no se hizo. Cuando vemos las acciones, el Merval en dólares, vemos la misma película. La crisis de Macri lleva el Merval en dólares de 1.700 a 600, mejora la zona de 1000, las PASO lo tira a 372 y después lateraliza hoy en la zona de 375 con techos de 400 y piso de 280. Estamos regalados. Las acciones argentinas, los bonos argentinos en estas paridades, con estos rendimientos, dan cuenta de activos financieros sumamente deprimidos que de vuelta reflejan la enorme crisis de confianza que atraviesa la economía argentina. Para redondear el contexto económico en una mirada de corto plazo y después dejar una lámina para profundizar para el después de las elecciones, yo diría, en este contexto internacional, aún con incertidumbre por la pandemia, el frente externo luce muy favorable en materia de actividad, de comercio, de precios de commodities y de frente financiero. Argentina en los mercados no lo va a poder aprovechar, pero los precios de los commodities es bisagra, permite al Banco Central comprar este veranito y extenderlo a lo largo de lo que va del año. El plan empalme, que es atrasar el tipo de cambio, reprimir precios, pisar tarifas, tasas de interés negativas, activar fuerte la obra pública y todos los estímulos al consumo que vienen en los próximos meses,
le permite a esta economía, diría yo, cuasi destartalada, carretear recuperación técnica, aún condicionado por el tema del COVID y las elecciones legislativas, pero persiste una enorme heterogeneidad sectorial, con sectores muy dinámicos, agro, construcciones, bienes durables, por ejemplo, automotriz, servicios basados en conocimiento, algunos sectores más castigados o complicados, turismo, hotelería, y un mercado laboral que le empieza a poner un límite, sobre todo en términos de caída de los ingresos reales, a la recuperación económica. 4 frentes abiertos, donde yo creo que el más significativo, donde va a estar la pulseada del segundo semestre, tiene que ver con el tema monetario y cambiario, con lo cual habrá que monitorear continuamente la brecha y el ritmo inflacionario para ver si esta estrategia nos lleva a buen puerto. Esta situación, o sea, implica un programa económico electoral que apuntala a la recuperación 2021, pero con nominalidad en ascenso, amplifica desequilibrios, posterga correcciones macro para después de las elecciones, comprometiendo el 2022. Eventualmente, la economía, así como está destartalada, carretea recuperación, queda 3 puntos abajo del 2019, 7 abajo del 2017, pero no sale con fuerza y muy condicionada por estos 4 elementos, por lo menos hasta noviembre. La primera pregunta fundamental que surge es, ¿y después de noviembre qué? Claramente se abren un montón de incógnitas y hay muchísima incertidumbre para después de noviembre, pero me gustaría dejar planteado por lo menos en grandes rasgos y en una última lámina algunos posibles escenarios. Esto es el perfil de vencimientos de deuda en dólares del 2021 y 2022 del gobierno. Y acá se ve claramente el problema que tenía en mayo de este año el gobierno con el Club de París, la barra naranja. ¿Cuál es el problema que tenemos el segundo semestre? El Fondo Monetario Internacional. 1.900 millones en términos de capital, algo más de intereses. Pero claro, si el Fondo Monetario va a poner los DEF, casi 4.300, el 2021 está prácticamente cerrados. Por eso el gobierno pudo poner el plan empalme sobre la mesa. Las hojas 600, los DEF del Fondo Monetario. Ahora, el panorama financiero hacia el 2022 se compromete fuertemente. ¿Cuál es la estrategia? El gobierno en octubre del año pasado pone sobre la mesa lo que para mí es el tercer plan, si es que podemos llamar plan, que fue una especie de giro anticolisión. Con el Blue 195, sale corriendo a arreglar con el Fondo Monetario Internacional, empieza a subir la tasa, reducir el déficit fiscal, emitir menos, en un giro cuasi ortodoxo anticolisión. Esta estrategia de hacer los deberes se termina en febrero. A partir de entonces se cajonea el acuerdo con el Fondo Monetario, se pone sobre la mesa el plan empalme. Un plan con una clara intencionalidad política que intenta, como les decía al principio de la presentación, conectar la salida de la crisis del COVID con un buen resultado electoral en base a postergar acuerdos con los organismos multilaterales, atrasar tipo de cambio, reprimir precios y todo lo que venimos conversando. La primera incógnita, muy importante, muy relevante, pensando en los próximos 5 meses, que tiene que ver con este análisis de coyuntura de corto plazo que yo les transmití en la presentación, es si este viaje a noviembre es un viaje con o sin turbulencias, sobre todo en el frente cambiario e inflacionario. Yo creo que va a ser un viaje con turbulencias, y este no es un tema menor. ¿Por qué? Porque va a agudizar el cuadro de situación para el post-elecciones. No es inocuo entrar con una brecha de 60-70% a las elecciones e inflación de 2,5% versus entrar con una brecha de 130% de inflación arriba de 4%. Es una pregunta muy relevante que hoy yo no puedo responder porque la pulseada va a estar muy difícil. Después de esta pregunta aparecen 2 preguntas más. Y la primera pregunta es política. Uno, ¿quién gana las elecciones? Y segundo, ¿qué va a hacer el gobierno con ese resultado electoral? Y acá yo diría, hay 2 grandes universos políticos. Radicalización versus moderación. Y a este escenario, o a estos 2 escenarios políticos,
tenemos dos circunstancias económicas que básicamente las define si hay o no acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. ¿Por qué? Porque en noviembre este perfil de vencimientos del 2022 activa un reloj de arena que termina en marzo, dado la cantidad de vencimientos que tenemos el primer trimestre del año que viene, y no hay soja $1.000 suficiente que pueda permitir afrontarlos sin arreglar con el Fondo Monetario Internacional. De hecho, por eso la estrategia del Club de París se pateó precisamente para marzo del año que viene. Entonces, después de las elecciones se activa un reloj de arena en la economía argentina. Lo que haga la coalición gobernante en términos de qué hace con ese resultado, moderación versus radicalización, si acuerdan o no con el Fondo Monetario, nos deja, diría yo, tres grandes escenarios. Un escenario de radicalización como el que vimos a partir del 1 de marzo de este año, en el cual el gobierno decide no acordar con el fondo, es un escenario macro disruptivo. Default con organismos internacionales, inflación de 3 dígitos, economía que empieza a caer fuerte. Un escenario de moderación, sin acuerdo con el fondo, pero en el marco de negociaciones que continúan de buena fe y con una clara y manifiesta intencionalidad, puede ser un escenario de default en la cual la economía quede en un pseudo stand-by. Eventualmente puede agudizar el cuadro de esta inflación, pero no tenemos el abismo. Tampoco tenemos el paraíso. Un escenario de moderación, la salida positiva con acuerdo con el Fondo Monetario, dependiendo del programa, si restablece o no la confianza, puede implicar una consolidación del proceso de recuperación. 2, 3 o 4 puntos el año que viene, 40, 45% de inflación. Este es el escenario que ustedes van a ver en el consenso de analistas, el escenario optimista. Habrá que ver qué pasa con las elecciones. En realidad habrá que ver tres cosas. Uno, si este termina siendo un viaje con o sin turbulencia en noviembre. Dos, qué pasa con el escenario político en Argentina. Tres, qué pasa con el programa económico y el posterior acuerdo o eventual acuerdo con el fondo una vez que ya tengamos ese resultado electoral. Lamentablemente, para el mediano o largo plazo tengo mucho más incertidumbre que para el corto plazo, pero es la economía que hoy tenemos. Muchas gracias nuevamente, Juan Pablo, a la universidad, Andrea, por la invitación. Quedo a disposición de las preguntas si es que hay.